Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro del profeta Habacuc. Vaya conmigo al capítulo número 1 y vamos a leer los primeros 4 versículos de ese libro. Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 4. Realmente nuestro texto áureo de este mensaje es todo el libro del profeta, pero iniciemos con estos 4 versículos. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para asimilar tu verdad, para que nuestras vidas sean transformadas por ella y para que a través de nuestra conducta seamos de bendición a todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A medida que el tiempo pasa en nuestro país, Venezuela, escucho a muchas personas presentar infinidad de quejas. He escuchado a personas decir: ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué no está obrando en nuestro país? ¿Por qué está permitiendo que haya tanta injusticia? ¿Por qué Dios está permitiendo que haya cada vez más hambre, que haya crisis en los hospitales? ¿Por qué no actúa Dios? ¿Por qué no hace algo? Tengo amigos que son pastores y son gerentes de empresas. Ellos me cuentan que los dueños de las empresas le han preguntado: mira, tú que eres evangélico, tú que eres pastor, ¿qué tienes que decirme ante este desorden social que estamos viviendo? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no actúa Dios? ¿Sabe algo? Muchas personas no cristianas, personas que no han tenido la más remota intención de seguir a Dios o de obedecerle, porque siempre están corriendo detrás de sus propios placeres y deseos, ellos le exigen a Dios que actúe, le exigen a Dios que haga algo en esta sociedad. ¿Qué derecho tenemos de exigirle cosas a Dios? Quiero decirle algo. Número 1, no merecemos de Dios ninguna de sus bendiciones. ¿Me oye? El cristiano no tiene mérito alguno para exigirle a Dios que lo bendiga. Voy a explicarme con eso. El cristiano ya fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso enseña Pablo a los hermanos de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pero no lo hizo por mérito propio nuestro, sino por los méritos de Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el creyente es bendecido por Dios. Fíjese que no dije que está siendo bendecido o que va a ser bendecido, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que en un pasado fuimos bendecidos por Dios de manera total y completa. Todo el favor de Dios al cristiano ya le fue dado. Pero mi punto no es ese. Mi punto es que el cristiano no obtiene esa bendición por mérito propio, sino porque Jesucristo es quien hizo todos los méritos al dar su vida en la cruz del Calvario, tomar nuestros pecados y resucitar después al tercer día y subir y sentarse a la diestra de Dios. Gracias a Él somos herederos de la bendición de Dios, somos hijos de Dios. Pero como creyentes no podemos pretender exigirle a Dios que haga todo a nuestro favor, porque Dios todo lo que nos ha dado ha sido por gracia, y por supuesto que ha hecho todo a su favor, pero conforme a su voluntad y no conforme a nuestros caprichos. Uno de los errores que los cristianos cometen siempre es confundir la voluntad de Dios con el capricho humano, y queremos que Dios actúe,
pero que lo haga conforme a nuestra voluntad, y por eso pensamos que Dios no está actuando, porque no lo está haciendo como nosotros creemos y queremos que Él lo haga. Pero peor aún es el incrédulo. El incrédulo no presta atención a la palabra de Dios, por tanto, no vive conforme a los principios de la palabra de Dios, pero desea de Dios toda bendición y todo, que Dios lo haga todo a su favor. Eso es completamente incongruente. ¿Me oye? Dios no derrama su favor divino sobre personas que rechazan el Evangelio. La palabra de Dios enseña que lo que está sobre las personas que rechazan el Evangelio es su ira. Ahora, ¿qué es lo que hemos experimentado en estos tiempos? Personas en todas partes no cristianas que se están quejando en contra de Dios y que le hacen reclamos a Dios porque Dios no está haciendo que la sociedad en Venezuela funcione, que las cosas salgan como ellos esperan. Ellos quieren invertir y poder adquirir de esas inversiones grandes ganancias. Si eso no funciona así, entonces ellos se molestan con Dios. Lo estamos viendo por muchas partes, familias, pero al mismo tiempo también el corazón de muchos se ha hecho sensible. Muchas personas que hace algunos meses atrás estaban muy endurecidos a causa de que la crisis ha ido apretando, ha hecho que los corazones de ellos se hagan sensibles a la voz de Dios. Muchos me han llamado a sus hogares para que pueda compartir con ellos la palabra. Y ellos dicen, queremos saber qué dice la palabra de Dios. Queremos escuchar una voz de esperanza. Queremos sentir seguridad. Queremos sentir protección. ¿Qué posición tiene Dios con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela? Otros pastores han tomado posiciones muy extremas. Hace algunos días escuché a alguien predicarle a su iglesia que Dios le había dado una palabra específicamente a Venezuela. Mi pregunta inmediata fue, ¿de dónde sacó ese hermanito semejante mensaje? ¿Cuál es el fundamento que él está usando para decir que Dios le ha dado una palabra específicamente a Venezuela? Si vamos a la Biblia, no vamos a encontrar el nombre Venezuela por ninguna parte. Cuando la Biblia fue escrita, Venezuela ni siquiera existía como nación. ¿Me oye? Entonces es muy irresponsable pararse en el púlpito y decirle a la iglesia que Dios le tiene una palabra a Venezuela o que Dios le dio una palabra a Venezuela. Dios no le ha dado una palabra directamente a Venezuela. Dios ha dado una palabra para toda la humanidad. Es la Biblia. El mensaje que Dios tiene para Venezuela es el mensaje que tiene para Argentina, para Chile, para Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, en fin. Es el mismo mensaje para todos. Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de que la verdadera bendición está solo en Cristo. Es el mensaje de que este mundo en el que vivimos va a ser completamente destruido. Esa es la verdad. La crisis que nosotros estamos viviendo en Venezuela no es ni siquiera la antesala de lo que se aproxima a este mundo a causa del pecado. Este mundo no permanecerá eternamente. Este mundo va a desaparecer en su totalidad. Y dice la Biblia que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, solo para esas personas que crean en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Venezuela un día dejará de existir como cualquier otra nación del mundo. La Biblia promete un reino literal de Cristo aquí en la tierra, periodo en el cual Jesucristo le demostrará a la humanidad que su forma de gobierno sí es perfecta, que su forma de gobierno no presenta crisis social ninguna. Será un periodo en donde, por supuesto, muchas personas podrán pecar porque estarán con cuerpos no regenerados, pero un periodo donde el pecado será restringido, un periodo donde la sociedad alcanzará esa utopía que tantos filósofos hoy día y políticos mencionan y añoran. Aquí, en el libro del profeta Habacuc, tenemos a un hombre que tiene temor de Dios y que él está enfrentando una crisis social. Él se encuentra en Judá y en Judá se está violando la ley.
Los ricos en los tribunales les pagan a los jueces para que tomen decisiones favorables a ellos. Los pobres son hostigados. Los precios de los alimentos han alcanzado niveles terribles en la sociedad. La delincuencia, la violencia, para que pueda entenderme, es una situación un poco parecida a la situación que estamos viviendo en Venezuela, solo que con mayor intensidad. Cuando el profeta ve que en Judá la ley no es respetada, no se está refiriendo solo a una ley de una constitución que una nación reunida ha formado. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Para Israel la ley es la palabra de Dios, la palabra que ellos habían recibido. La ley se compone de 3 categorías. Tenemos la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley ceremonial se estaba cumpliendo en Judá. Tenía que ver con los ritos religiosos. Cada vez que llegaban fiestas que Dios había mandado que debían celebrar, la nación cumplía con cada una de esas fiestas. Cada vez que tenían que ir al templo para rendir ciertos tributos y hacer ciertos sacrificios, ellos iban y cumplían al pie de la letra con esas cosas. Pero las otras 2 leyes no eran respetadas. La ley civil de proteger al pobre, de hacer que los alimentos estén al alcance de las personas del escalafón más bajo de la sociedad, eso no se estaba cumpliendo. La ley moral había sido violada. Había una terrible conducta inmoral en Judá. Así que entonces la ley ceremonial, aunque se estaba cumpliendo al pie de la letra, era hipócrita, era falsa. Para que pueda entenderme, es como esas personas que vienen a las iglesias los domingos con su tremenda Biblia, con su cara de palomita blanca, pero al salir de la congregación se comportan peor que las personas que no conocen del Señor. Judá se había llenado de gente hipócrita. Los sacerdotes se vendían por dinero y hacían las cosas como los ricos deseaban. Eso era un insulto a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no obedecer la palabra de Dios es ofenderlo, es insultarlo. Eso porque Dios es santo. Habacuc está en medio de esa sociedad en caos y él está desesperado. Y mire la forma en la que comienza el libro. ¿Hasta cuándo, dice el versículo 2, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Cuando leemos ese versículo podemos ver en Habacuc desesperación, agonía a causa de la situación social que su nación está enfrentando. Pero fíjese, por la manera en la que él clama al Señor, podemos darnos cuenta de algo. Habacuc no tiene 2 días orando. Habacuc tiene mucho tiempo orando. Yo me atrevo a creer que tampoco lo hacía solo. Había una buena porción de la nación de Judá que juntos oraban por la nación. Porque cuando miramos la Biblia en su contexto completo, nos damos cuenta que dentro de la nación, a pesar de que eran ellos muy desobedientes a Dios y olvidaban con facilidad los mandamientos divinos, siempre había un remanente de personas que procuraban servir a Dios con pureza de corazón. Siempre dentro de la nación de Israel hubieron personas sinceras que honraban a Dios y que vivían para su gloria. Personas que cuando vieron a Jesucristo aparecer en el panorama político en el cual Roma subyugaba a Israel, ellos tenían sus corazones abiertos y recibieron el mensaje del Señor Jesucristo. Parte de eso son los 3,000 que se convirtieron cuando Pedro predicó y luego los 5,000 que creyeron en el templo, muchas personas con su corazón preparado, en cierto modo confundido, pero preparado a recibir la palabra de Dios. Así que muchas personas estaban con Habacuc clamando a Dios por lo que estaba sucediendo en la nación. Pero recuerde, estas eran personas que amaban a Dios. Eran personas que tenían temor de Dios. Eran personas que aunque creían en Dios, se dejaron llenar de perplejidad debido a la situación nacional. Escuche algo. Los peores momentos que un creyente puede pasar ocurren
cuando la mirada está puesta en las circunstancias y no están puestas en Dios. ¿Me oye? ¿Usted recuerda aquella experiencia del apóstol Pedro cuando él iba en la barca y vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas? Pedro vio a Jesús al igual que los demás apóstoles que estaban con él, y él pidió ir a Jesús y Jesús se lo concedió. Él bajó de las aguas y mientras él tenía su mirada puesta en el Señor, Pedro vivió la experiencia de pisar sobre las aguas y no hundirse. Pero la Biblia nos enseña que debido al mar embravecido, a la tempestad, Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a mirar las circunstancias que habían a su alrededor y entonces dudó. Cuando dudó, se hundió. Jesús se acercó a él porque inmediatamente comenzó a clamar, Señor, sálvame. Y Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y lo llevó nuevamente a la barca. La pregunta de Jesús a Pedro inmediata fue, ¿por qué dudaste? Porque dudaste. Muchas personas hoy están dudando del obrar de Dios. Dios no es ocioso, ni se olvida de sus hijos. Nunca lo ha hecho, en ningún momento. Habacuc está lleno de perplejidad. Él está haciéndole ciertos reclamos a Dios. Pero cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta que el reclamo de Habacuc a Dios no es en ninguna manera pecaminoso. Fluye de un corazón sincero que ve que la justicia de Dios está siendo violada. Fíjese, él no se está preocupando tanto por la economía de la nación. Él está apuntando a la base de por qué la economía de la nación no está funcionando bien. ¿Por qué hay tanta corrupción en esas personas que son los que deben ejercer la autoridad, pero lo están haciendo de muy mala manera? Es porque la ley de Dios, la palabra de Dios está siendo ignorada. Habacuc entendía el fundamento de las cosas y apuntaba a él. La iglesia en cualquier nación del mundo debe entender eso. ¿Por qué los gobiernos son corruptos? No tengamos una perspectiva humana de esas cosas, porque vamos a tener siempre falsas esperanzas de creer que nuevos gobiernos vendrán y acabarán la corrupción. ¿Sabe por qué los gobiernos son corruptos? Los gobiernos son corruptos porque el corazón humano, de manera natural, es corrupto. El hombre es pecador por naturaleza. Todo hombre, en todo lugar, en todo tiempo, tiene inclinaciones al mal. Muchos dicen, la política echa a perder. He escuchado a tantas personas decir, mi amigo, él era un hombre honesto y se metió a la política y ahora es tremendo corrupto. La política lo echó a perder. Es al revés. El hombre es el que echa a perder la política, porque la política es algo amoral. La definición de política leí en algún libro que es el arte de gobernar bien. Si nos apegamos estrictamente al concepto, entonces política significa hacer las cosas bien en el gobierno. Entonces es el hombre quien con inclinación al mal, a apropiarse de lo que no le pertenece, a beneficiarse a costa de el bien de los demás, comienza a cometer actos de corruptelas. Eso es lo que sucede entonces en cualquier nación del mundo. Eso es lo que ha causado guerras y grandes muertes. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces en toda nación? Pregunto, ¿qué hizo Habacuc? ¿Qué hicieron las personas que estaban con él? Leamos un poco más en los versículos. Mire, otra vez el 2 y bajemos hasta el 4. Habacuc ora, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En medio de la perplejidad del profeta, él está diciendo cosas que son importantes. Él está diciendo que Dios está haciendo que él vea violencia, destrucción, pleito, que la ley de Dios está siendo debilitada, es decir, no se está respetando la ley de Dios, no se está poniendo por obra. Dios lo está haciendo ver esas cosas. Ahora, si es así como Habacuc dice, que Dios lo está haciendo ver esas cosas, entonces podemos arguir algo aquí importante. Dios permite que el creyente pase por circunstancias difíciles porque Él tiene un propósito.
¿Me oye? Con Habacuc lo hizo clamar a él. Escuché una vez a un predicador decir: bendito sea Dios por los momentos difíciles, porque esos momentos nos acercan más a Él. Esos momentos nos enseñan lo frágiles que somos. El hombre, en su naturaleza, tiene a veces el pensamiento de que es autosuficiente, de que él no necesita de Dios y que puede salir solo adelante. Los tiempos críticos le demuestran al hombre que no es así. Cuando nos sentimos dueños de nuestro destino, puede venir una delicada brisa y derrumbar esos fundamentos que creíamos que eran muy fuertes. Y luego nos vemos desamparados, sin fuerzas para seguir adelante. Cuando una vez pensamos que teníamos el control de todo, ahora resulta que lo hemos perdido y entonces entramos en la desesperación. Al cristiano le ocurre cuando quitamos la mirada de Dios y comenzamos a ver las circunstancias. ¿Cómo no abatirse si dejamos de pensar en Dios que es soberano? ¿Cómo no abatirse si comenzamos a ver el montón de cosas que nos hacen falta hoy día? Un creyente de otra congregación me escribió hace algunos días y me dijo que él va a vender todos sus libros. Él es mi amigo, yo he ido a su casa, él tiene una biblioteca inmensa y hemos conversado largas horas tomando café en su biblioteca. Y me dijo, en estos días me envió un mensaje y me dijo: Tony, quiero que sepas que voy a rematar todos mis libros. Los voy a vender. Sí, fue después de las elecciones de la constituyente. Voy a vender todos mis libros y me voy del país. Los voy a rematar a muy bajo precio y los libros que a ti te gustan mucho, quiero que sepas que puedes venir por ellos. Todo deprimido. Yo me alegré por los libros, pero yo no podía aprovecharme de su situación. Yo tenía que ser un amigo y tenía que elevar su ánimo. Así que inmediatamente le dije: ¿qué pasa? ¿Vas a deprimirte ahora? ¿Se te olvida que hay uno que está sentado en el trono y que tiene el control de todas las cosas? Deja de deprimirte ya. Entiende que Dios está obrando. Dios no es ocioso. Él tiene un propósito. Algunas cosas las vemos que las hace directamente, otras Él permite que sucedan, pero todo aquello que Dios hace de manera activa y aquello que Dios permite que suceda, todo se ajusta al propósito que Él va a cumplir. Al final su plan se cumplirá. Deja de deprimirte. Fue mi mensaje para él. No con esa intensidad porque fue escrito y enviado por WhatsApp. ¿Me oye? Su respuesta no fue positiva. Su respuesta fue, él como es un buen teólogo, pero él abatido por la preocupación y perplejo también como el profeta Habacuc, me dijo: sí, es que yo sé que Dios es soberano y es amoroso y sus propósitos son buenos y yo sé que siempre los cumple, pero Él está en la eternidad y los propósitos de Dios a veces no se cumplen de una vez. A lo mejor Él acabe con esta crisis dentro de 100 años y para entonces yo voy a estar muerto, me dijo él. Así que mis libros voy a venderlos y me voy del país. Me dijo, ya cambió de parecer, ya la preocupación que lo había embargado y lo estaba torturando pasó y comenzó a ver con claridad. Me llamó nuevamente, me pidió disculpas y entendió que hay que quedarse y hay que seguir honrando a Dios, porque esa es la tarea que Él nos ha dado, aún en esta nación que desde la perspectiva humana se está viniendo al piso. Pero como cristianos, nosotros debemos tener nuestra mirada puesta siempre en Dios. ¿Me oye? Dios no necesita ningún gobierno para cumplir su propósito. Y cuando Dios desea bendecirte, Él puede usar el medio que a Él mejor le parezca. Él no necesita a la oposición o al oficialismo. Él no necesita a Donald Trump allá en los Estados Unidos, ni a el presidente de México o a ningún ente de la ONU que venga y haga algo por Venezuela. Cuando Dios quiere hacer algo, Él tiene sus propios medios, Él se necesita a sí mismo. Nuestra esperanza tiene que estar siempre centrada en Él. Encontramos un principio entonces en el libro de Habacuc para todo creyente en todo tiempo en cualquier nación del mundo. En tiempos de crisis nuestro deber es orar. ¿Me oye? La oración es lo primero que encontramos aquí. Por eso titulé el mensaje La fe en tiempos de crisis. Porque debemos poner nuestra mirada en el Señor y confiar en Él. En tiempos de crisis, ora.
Ese es el mensaje que nos está dando el profeta Habacuc en los primeros versículos. Fíjese lo que sucede en el versículo 5 ahora, lo que está pasando aquí. Habacuc ve destrucción y violencia en los versículos anteriores, pleito, contienda, la ley es debilitada, el impío asedia al justo y tuerce la justicia. Entonces la ley es impunemente quebrantada, el desorden social corrompe la justicia de Dios, que es su palabra. La ley ni siquiera es respetada por aquellos que deben ejercerla y hacerla respetar, y esa es la queja que presenta Habacuc. Por decirlo de alguna manera, llamemos a esto una queja santa. Hay una queja pecaminosa, que es aquella que atenta en contra de Dios, pero aquí Habacuc, con un corazón sincero, se acerca a Dios y presenta sus reclamos. El versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Es Dios ahora quien está respondiéndole a Habacuc. Cuando Habacuc pensaba que Dios no estaba haciendo nada, ahora Dios está mostrándose al profeta para decirle que se equivoca, que Él tiene un plan, que lo está cumpliendo. Yo quiero decirte algo aquí. Muchas veces nosotros no vemos con claridad el obrar de Dios, muchas veces no lo vemos. Pero cuando nosotros con un corazón sincero nos acercamos a la palabra, a la Biblia, y procuramos conocer el carácter de Dios, entonces eso aumenta y le da un buen fundamento a nuestra confianza en Él. Debemos entender ciertas cosas de Dios. Él es soberano, puede hacer lo que Él quiera, ¿me oye? Y cuando Él quiera. Él es todopoderoso, nada puede evitar que Él cumpla lo que ha decidido hacer. Él es amoroso, Él ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos. Santiago dice algo importante acerca de Dios, allá en el capítulo 1 de su epístola. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Es decir, de Dios solo procede el bien, el mal jamás vendrá de parte de Dios. Por lo tanto, está haciendo Dios algo, aunque tú no lo veas, aunque no ocurre en el tiempo que tú quieres, aunque no lo está haciendo Dios como a ti te parece, Dios está actuando. ¿Y sabe algo? Yo prefiero que Dios actúe a su manera, porque a su manera es el actuar perfecto. Porque Él es Dios eterno, está fuera del tiempo, fuera de la historia y ve todo de manera perfecta. Él sabe qué hacer hoy que funcione de bendición para el futuro. Él lo sabe. Nosotros no sabemos eso. La oración no es para decirle a Dios qué tiene que hacer. Habacuc va a Dios y comienza a presentar todas sus quejas. La pregunta que debemos hacer ahora entonces, ¿qué debe hacer Dios para que Habacuc quede satisfecho? Dios entonces ahora le está diciendo qué es lo que Él ya ha estado haciendo. Mirad entre las naciones, versículo 5, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, versículo 6, yo levanto a los caldeos, es una referencia a Babilonia, el imperio babilónico, que llegó a invadir a Judá y los llevó cautivos durante 70 años a esa nación. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es una nación que invade a otras naciones. Pero aquí hay algo interesante. Esta potencia aún no existe. Probablemente los caldeos existen, pero no son una potencia. ¿Me oye? Es como que si alguien nos dijera hoy que cierta nación que no tiene ningún poder económico se va a levantar como una superpotencia y va a conquistar a Estados Unidos y va a conquistar China y Corea y va a vencer a los más fuertes. Nos vamos a reír si alguien dice eso. No vamos a creer. Dios está diciendo lo que yo estoy haciendo, si fuese dicho a todos, no lo van a creer. Dios le está diciendo eso a Habacuc. No van a creer lo que yo estoy haciendo. ¿Sabe algo? Que Dios obra de unas maneras que muchas veces nos sorprende. No pensábamos que por ese camino vendría la solución. Pero mire, levanto a los caldeos. Se levantará una potencia, pero Dios no está diciendo que ellos se levantarán porque ellos van a querer levantarse y porque van a ser personas muy sabias con grandes capacidades que ellos mismos tienen y por eso se levantarán. No, Él dice, yo
levantaré. A lo largo de toda la Biblia podemos ver algo que a mí me llena de mucha satisfacción y confianza y tranquilidad. Las potencias las levanta el Señor. ¿Me oye? Las grandes naciones del mundo, todas ellas han sido levantadas por el Señor. La Biblia enseña incluso que los gobernantes son puestos por Él, aunque nosotros desde la perspectiva humana creemos que es por la vía del voto o por el fraude electoral. ¿Me oye? A la larga, siempre es Dios quien está obrando. Eso es lo que significa soberanía. Por favor, entendamos eso. Esta es la doctrina que más molesta a muchas personas, la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios enseña que una molécula del universo no puede moverse a menos que Dios así lo haya determinado. Todas las circunstancias a lo largo de la historia están todas ajustadas con precisión por Dios mismo. ¿Me oye? Y aunque el mal juega un papel importante en la historia, no es Dios el autor del mal, pero tampoco el mal sorprendió a Dios. Todo está ajustado como Dios quiso ajustarlo, y eso le está diciendo él a Habacuc. Y fíjese, versículo 7 sigue describiendo a esta potencia que se levantará, a los babilonios, que son descritos aquí como los caldeos. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, en este caso la presa es Judá. Judá. Y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Habían grandes murallas que defendían a la ciudad. Lo que está diciendo aquí el versículo es que no habrá muralla de nación alguna que pueda detener a ese imperio que Dios está levantando y que está fortaleciendo. Y sigue diciendo, luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios, o mejor traducido, a su propio Dios. Es una nación que Dios levantó, es una nación que Dios le dio la fortaleza, la destreza, la capacidad, y sin embargo es una nación que no le dio la gloria a Dios, sino que le dio la gloria a su propio poderío. Se endiosaron a sí mismos. Pero fíjese, Habacuc está clamando porque las cosas están mal en Judá, y resulta que la respuesta de Dios lo que hace es atribularlo aún más ahora. Porque lo que viene es peor. ¿Me oye? Habacuc está preocupado porque todo en Judá está mal. Y la ley no es respetada. Y los políticos, ellos son corruptos. Y las familias pobres tienen hambre y no encuentran alimentos. Porque los precios, todo está por encima. Y Habacuc clama, Señor, tu ley no es respetada, no te obedecen, no te honran, hay violencia, hay destrucción por todas partes. Es como si Dios le hubiese dicho, Habacuc, ¿sabes algo? Se va a poner peor. Lo que yo voy a hacer va a ser terrible porque voy a juzgar a la nación por cómo han estado haciendo. Y Habacuc, en lugar de sentirse mejor, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que se sintió peor, más sumergido en la perplejidad. Mire lo que dice a continuación, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Luego dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca mía, la fundaste para castigar. Más adelante, el mismo profeta le dice, ¿cómo vas a traer a una nación que es más pecadora que Judá para que los juzgue? ¿Cómo ellos que son malos, que ni siquiera entienden tu palabra, ni siquiera tienen tu ley, van a venir a juzgar a un pueblo que por lo menos tiene tu palabra? Y fue un clamor como pidiéndole a Dios, Señor, no utilices a los malos para que juzguen a los justos. Y aquí aprendemos una verdad clara. Dios puede usar a cualquier persona para juzgar a quien Él quiera juzgar, porque Él es Dios. ¿Sabe algo? Nos guste o no, este libro nos enseña esa verdad. Dios puede levantar a una nación muy mala
y usar el poder de esa nación para juzgar a otra que no está haciendo las cosas bien. De esa manera, a nivel mundial, Dios mantiene el equilibrio. Entonces Habacuc ahora se atribula. Señor, la situación va a empeorarse. La situación ahora va a ser más terrible. Y esa nación que tú vas a traer para que juzgue a Judá, ni siquiera va a darte la gloria a ti. No es una nación que tiene temor de ti, Señor. ¿Cómo tú vas a usarlos a ellos? Él aún no ha entendido. Pero por favor, tenga claro esto. Habacuc no está ofendiendo a Dios. Él está siendo sincero. El que no entiende, no entiende. Es como que Habacuc le dijera, Señor, no entiendo, me confundes, no entiendo. Y no está mal que nosotros seamos sinceros ante Dios. Cuando esta crisis tan terrible ha afectado a tantos creyentes y vamos a Él y presentamos nuestras quejas, es porque queremos de Él una palabra que nos guíe. Dios escucha un corazón sincero. No podemos caer en esa mentira de muchas personas hoy, que tratan de tapar su agonía y entonces sufren más que otros. Porque tú le preguntas, ¿cómo está, hermano? Y ellos, como creen en la palabra de fe, que todo lo que yo declare, decrete, concrete, establezca, se va a cumplir, están engañados por eso. Ellos dicen, en bendición y en victoria, hermano, pero por dentro se están muriendo. Yo escuché a un hermano que siempre decía eso, que un día llegó a su iglesia, él mismo me lo contó, y el pastor le preguntó, ¿cómo está, hermano? Y él dijo, mal, desesperado por esta situación. Y el pastor, ¿cómo vas a decir eso? Tú tienes que decir en bendición y en victoria. Y él desesperado, en agonía, ¿cómo voy a decir que en bendición y en victoria si lo que ando es en derrota? Todo me ha salido mal, he fracasado en todo. Y comenzó a presentar sus quejas ante su pastor. Desesperado ya de tapar sus emociones con una mentira. ¿Me oye? Con una mentira que nos creamos, es una verdad que torcemos para crearnos una fe que no es cierta, de creer que Dios va a obrar porque yo estoy diciendo ciertas cosas. No, aquí Habacuc está clamando a Dios y Dios está haciendo lo que él considera debe hacer. Recuerde, Habacuc no está declarando cosas. Habacuc no se levantó para decir, bueno, declaro sobre Judá estabilidad política. He escuchado a tantas personas declarar cosas sobre Venezuela. Desde hace algunos años lo están haciendo y no ha estado empeorando aún más. Una vez me invitaron a una oración de muchos pastores y recuerdo que varios se levantaron y dijeron, declaro el estado Zulia libre de homosexuales. Sigo viendo homosexuales por todas partes. ¿Me oye? Declaro el estado Zulia libre de toda práctica de delincuentes. Yo creo que esa misma persona cuando llegó a su casa se aseguró con buen seguro cada una de las puertas de su hogar. Entonces, ¿por qué somos tan inconsistentes en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y nos dejamos embaucar por frases que no son ciertas, en lugar de ir a la presencia de Dios y clamar por nuestra nación? O peor aún, a veces caemos en discusiones políticas llenas de ira hacia ciertos gobernantes. Hay cristianos que son oficialistas que odian a la oposición y hay otros que son opositores que odian al oficialismo. El odio no es bueno en ninguna de sus formas. ¿Me oye? Y un cristiano no debe permitir que el odio se apodere de su corazón porque es pecaminoso. Esa es la ira que condena Pablo en la carta a los Efesios en su capítulo 4. Cuando dice, airaos, pero no pequéis. El término airaos está refiriendo a ese resentimiento que dejamos alojar en nuestro corazón, que nos empieza a llenar de agonía, y entonces somos personas rencorosas, que tenemos tantas raíces de amarguras allí, y odiamos a la gente a nuestro alrededor, o a ciertas personas. El creyente no debe dar lugar en su corazón a las raíces de amargura. ¿Qué debemos hacer cuando la situación está en crisis? Tenemos que hacer lo que hizo Habacuc. Aunque estemos perplejos, aunque estemos confundidos y nos sintamos agobiados. Por Dios, usted es un ser humano. No pretenda no tener emociones que lo agobien. Su fe no es débil porque en algún momento usted se siente triste. ¿Sabe algo? Este señor que está parado aquí en este púlpito muchas veces se deprime. ¿Me oye? A causa de muchas circunstancias que pueden ocurrir, pero rápidamente despierto y me fundamento en las promesas de Dios.
No tiene que darme vergüenza decir que algunas veces soy débil. Porque eso somos, seres humanos que tenemos emociones. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Dios, clamar a Él, llevar a Él nuestras cargas. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por Venezuela y cuántas veces lo hacemos a la semana? Qué hermoso sería que cada creyente se levantara en la mañana poniendo el país en las manos de Dios, pidiéndole a Dios que la justicia de Él sea vindicada en esta nación, pidiéndole que se levanten hombres que estén dispuestos a tomar las riendas de este país y que hagan las cosas bien. ¿Me oye? Orar incluso por esos que están en eminencia. Pero es terrible cuando el cristiano se deja influenciar más por partidos políticos que por la palabra de Dios. Y entonces hay cristianos que no oran por la oposición y otros que no oran por el gobierno. Y si todos pensamos así, nadie va a orar por este país. Yo no puedo maldecir al presidente de esta nación, aunque no esté de acuerdo con su política, porque él es el presidente de esta nación y no encuentro otro modo de bendecir este lugar donde mi familia vive. Por lo tanto, yo debo orar por el presidente de esta nación y debo pedirle a Dios que le dé entendimiento, que lo haga que se arrepienta y que lo haga que crea en Él, como ruego también por los líderes de la mesa de la unidad. Yo pido a Dios por cada juez de este país, por cada abogado, por los diputados. Yo pido a Dios por cada una de las cosas. Ese es el trabajo de la iglesia. Clamar a Dios. Dios movió a Habacuc a orar y por eso lo dejó ver violencia, lo dejó ver corrupción, pleito y que la ley no se estaba cumpliendo. Así que lo primero que debe hacer entonces un hombre de Dios en tiempos de crisis nacional es clamar a Dios, orar. Número 2, en tiempos de crisis, espera en Dios y en su palabra. Lo segundo que un cristiano tiene que hacer en tiempos de crisis es ir a la Biblia. Mire lo que dijo Habacuc en el capítulo 2, después que recibió la primera respuesta de Dios, de que la cosa se pondría peor porque él iba a traer juicio sobre la nación y levantaría un imperio para que arrasara con Judá. Habacuc dice en el 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Este profeta con un corazón sincero ahora quiere la palabra de Dios. ¿Me oye? Claro, él por ser un profeta Dios iba a hablarle de manera sobrenatural, pero con nosotros hoy no va a ocurrir así. No pretendamos que venga un profeta de parte de Dios y nos dé una palabra. ¿Me oye? Hay tantos profetas impulsivos, tantos, que cuando vienen hablando todo el tiempo de prosperidad. Yo me acuerdo de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos traían era juicio. Ellos venían para decirle a la nación que vivieran en santidad. Los profetas de hoy no hablan de eso. Hablan de cosas que el pueblo quiere escuchar. Entonces lo que hacen es engañar, mentir. Habacuc, como profeta, él recibía palabra de Dios y como el instrumento de Dios para revelarse es la historia y el carácter de Dios o la revelación de Dios en la Biblia es progresivo. Para este momento de la historia la revelación no había sido sellada como lo es ahora, entonces Dios todavía estaba dando revelación y habían profetas auténticos. Habacuc era un verdadero profeta, así que ahora él está atento a la palabra de Dios. Y esa es la verdad para nosotros. En tiempos de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos a la palabra de Dios. La Biblia tiene principios que se aplican a nuestras vidas en todo momento. ¿Me oye? Ahora, de algo tenemos que agarrarnos, en algo debemos confiar. O confiamos en nuestro propio criterio, opinión, intelecto, experiencia, tradiciones, o confiamos en la palabra de Dios. No sé tú, pero yo hago a un lado el intelecto, hago a un lado la experiencia, hago a un lado las tradiciones y me quedo solo y únicamente con la Biblia, con la palabra. Ese es el consejo perfecto, ese es el consejo divino que necesitamos para vivir bien. A Josué Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Muchas personas toman ese versículo, el 9 del capítulo número 1 de Josué.
mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y lo veo anotado por allí en muchos negocios. Y lo aplican a que tenemos que esforzarnos en trabajar más en el afán. Lo que condena Jesús en Mateo 6, muchos creyentes hoy aplican el versículo de Josué 1:9 al afán y la ansiedad. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, ok, debo esforzarme y ser valiente en trabajar más, en hacer más dinero, en estudiar más, pero nadie piensa en la obra de Dios. Cuando Dios le dijo eso a Josué, le estaba diciendo que debía esforzarse en conocer su palabra, el libro de la ley, y ser valiente en aplicar su palabra. Josué tenía que esforzarse en conocer y ser valiente en aplicar la palabra de Dios. ¿Me oye? ¿Qué mayor bendición que esa, amados hermanos? Las familias serían estables si aplicáramos los principios de la palabra de Dios. En estos días leía un libro del psicólogo cristiano muy famoso, James Dobson, y él, de los 5 principios para tener una familia estable y bien bendecida, el primero de ellos era establecer una relación con Cristo firme. Y comienza a plantear de que cada esposo debe tener una correcta relación con Cristo para que entonces entre ellos pueda haber una correcta relación. De eso hablé un poco el domingo anterior. Pero esa es la realidad. Queremos ser bendecidos, pero ignoramos al dador de las bendiciones y eso no es posible. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Debe buscar continuamente la palabra de Dios. Debe procurar entender la palabra de Dios, pero el entendimiento tiene que ser correcto para que entonces la aplicación de los principios sean correctos también. Debemos continuamente meditar en la palabra de Dios. No se trata de leerla por un lavado de conciencia. Hay quienes abren la Biblia cada mañana, leen un pasaje y luego que la cierran y se sirven en la segunda taza de café, se les olvidó que leyeron. ¿Qué dice Santiago? Esa persona que es así es como aquel que se miró en el espejo y cuando dio media vuelta se le olvidó cómo era su rostro. Insensatez. ¿Me oye? Leer por leer no tiene significado alguno. Debemos ir a la palabra de Dios, leer el pasaje y luego preguntarnos, ¿qué principios de vida hay para mí en este pasaje? ¿Cuáles son las cosas que debo dejar de hacer en mi vida según lo que el pasaje me enseña? ¿Y cuáles son las cosas que debo comenzar a hacer según el pasaje dice? Y así hacer con cada pasaje de la Biblia que vamos a leer, aplicarlo a nuestra vida, pero nosotros somos prontos para aplicar en la Biblia a otros. Y son muchos los que yo he visto que toman la Biblia, la leen y se acuerdan del hermano. ¿Ve? Este versículo está bueno para lanzárselo en la cara al hermano aquel que ya ni lo aguanto. Y así piensan. ¿Me oye? O cuando vienen a los templos y nos sentamos a escuchar la predicación, de una vez viene el pensamiento que dice, este mensaje es bueno para fulano de tal. Qué lástima que no vino hoy. ¿Sabe algo? Este mensaje es bueno para usted y para mí. Que tenemos que quitar la mirada de partidos políticos y de fuerzas humanas y comenzar a poner la mirada en nuestro Dios. ¿Por qué una iglesia no puede dejar de ser y no ha dejado de ser a lo largo de toda la historia? El Imperio Romano se propuso desaparecer a la iglesia. Filósofos se han levantado, entre unos de ellos Voltaire, y se propusieron eliminar la Biblia de la historia humana. ¿Han podido? No. ¿Por qué? Porque el pilar de la iglesia es Cristo. ¿Puede el mundo venir y hacer con el pueblo de Dios lo que se le antoje? No. ¿Por qué? Porque Dios es quien sostiene a la iglesia. Y ese Dios que cumple su palabra es el mismo Dios que nos ha prometido que todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos ayudan para bien. Entiende ese versículo como se lo dije, porque así es como se debe interpretar. Cualquier cosa que en nuestra vida ocurre, sea buena o sea mala, a la final Dios lo va a usar para nuestra bendición, porque somos sus hijos. ¿Me oye? Aquí a Judá iba a venir una nación extranjera, mala, orgullosa, arrogante, a invadirlos, los iba a barrer. Habacuc se espantó, pero Dios lo iba a usar para bien. Habacuc llegó a entender eso más adelante. Más adelante Habacuc entendió que eso que parecía malo ayudaría a la nación a algo bueno. ¿Me sigue? ¿De qué manera puede ayudarnos a bien que el dinero no nos alcanza hoy?
¿De qué manera puede ayudarnos a bien que nuestros familiares, nuestros seres queridos se han ido del país a otras naciones? ¿De qué manera nos puede ayudar que ni siquiera las clínicas privadas tienen medicamentos para atendernos cuando vamos enfermos? ¿Cómo puede ayudarnos eso a bien? Habacuc hasta este punto no lo entendía. ¿Me oye? Pero Dios está diciéndole que tiene un plan y ahora Habacuc tiene que estar atento. Otra traducción del versículo número 1 sería esta, fíjese, la Nueva Traducción Viviente. Traduce Habacuc 2:1 de esta manera: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo Él responderá a mi queja. Habacuc ahora pone toda su atención en la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? Fíjese los versículos que vienen a continuación. Y Jehová me respondió, versículo 2, y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mira el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El mensaje que Dios tiene ahora es el Evangelio. Está aquí en el versículo 4. ¿Me oye? La salida a la crisis verdadera está en poner nuestra fe en Dios. Aquí son nombrados dos tipos de personas. Habacuc tiene en su mente gentiles y judíos. Eso es lo que está en la mente de Habacuc. En la mente de Dios, ¿sabe qué está? Los incrédulos y los creyentes. Y así se lo presenta a Habacuc. Hay injustos que hacen el mal, pero hay personas que han puesto su fe en mí. Ellos hacen el bien. Aquí se está refiriendo a la fe que salva y que se evidencia en la justicia práctica, en la obediencia, en hacer todo lo contrario a lo que dice Habacuc en los primeros versículos del capítulo 1. Las personas violaban la ley, había violencia, corrupción, habían pleitos, contiendas, destrucción. Ahora el justo por la fe vivirá. El término vivirá tiene dos aplicaciones correctas. El número 1 es vida eterna, como lo plantea el apóstol Pablo en Romanos 1:17, que es cuando cita este versículo. Pero el número 2 es en la práctica. Dios le está diciendo a Habacuc: mira, Habacuc, la persona que confía en mi palabra, la persona que cree en mí, va a vivir conforme a los principios que le he dado en esa palabra, porque esa es la fe salvadora, esa es la fe verdadera. Ese es el mensaje que se está dando ahora. Ese es el mensaje que está recibiendo Habacuc. Los injustos, ellos serán castigados. Hay personas que se llenan de indignación. ¿Cómo es posible que tantos gobernantes hagan lo que les da la gana y que nadie les haga algo? Ellos van a rendir cuentas un día ante Dios. Será hoy, será mañana, o será cuando mueran y tengan que enfrentar el castigo divino. Pero van a enfrentar el castigo divino si no se arrepiente. Ese es el mensaje que vemos a partir de todos estos versículos en adelante. El injusto, el malo, jamás se sale con la suya. Y hay 5 ayes que se presentan a partir del versículo 6. Mire lo que dice aquí ahora Dios a Habacuc. Le dice: ay del que multiplicó lo que no era suyo, aquel que roba. Los corruptos que roban, ellos van a rendir cuenta. El juicio viene para ellos. Eso es lo que enseña el versículo 6. En el versículo 9 está el segundo ay. Dice: ay del que codicia lo que es injusto, la ganancia que procede de la corrupción para enriquecer su casa. Disculpen las traducciones que estoy usando. El versículo 9 condena entonces la codicia, el deseo que nos conlleva a despojar a otros de lo que tienen. En el versículo 12 aparece el siguiente juicio, cuando dice: ay del que edifica la ciudad con sangre. Y aquí se refiere a aquel que hace la violencia o aquel que se queda de brazos cruzados y no hace nada para detenerla. Eso también será juzgado.
El versículo 15 dice, ay del que dé de beber a su prójimo. En ese versículo hace una referencia a la inmoralidad, a la embriaguez y a la crueldad. Y luego el versículo 19 dice, ay del que dice al palo, despiértate. Aquí es condenada la idolatría. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios al profeta? Él va a juzgar el hurto en la nación. Él va a juzgar la codicia. Él va a juzgar la violencia, la inmoralidad, la embriaguez. Él va a juzgar la idolatría. Pero esto no es una realidad solo para Judá o para la nación de los caldeos que vienen con toda su furia y no le dan la gloria a Dios. Esta es una realidad también para cualquier nación del mundo en cualquier época. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con respecto a esto? ¿Eres una persona que te embriagas? ¿Eres una persona violenta? ¿Eres una persona que tienes por costumbre codiciar los bienes ajenos? Alguien dirá, bueno, no codicio la casa de nadie. Te pregunto, ¿has codiciado a la mujer de tu esposa, a la esposa de tu amigo, de tu prójimo? Hay mucha hipocresía en las iglesias. Y también, todavía más en el mundo, por supuesto, de gente que vive sin Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a abandonar el pecado. ¿Quiénes son corruptos en nuestro país? ¿Acaso solo es el movimiento bolivariano? ¿Acaso muchos que votan en contra del movimiento bolivariano no están de bachaqueros en la calle que vas a comprarle 1 kilo de arroz y te lo quieren vender en 16,000 bolívares? ¿Eso no es corrupción también, amados? Queremos que Dios nos bendiga, pero estamos participando de los mismos actos de corrupción de cualquier gobierno. ¿Me oye? Queremos que Dios nos bendiga, pero ahora tenemos excusas para no pagar la luz. Pero ¿cuántos cristianos ni siquiera pagaban sus impuestos nunca? Y creían que se salían con la suya. Y cuando llegaba el del cable, que no pagaban el cable, pero se subían después y se pegaban con el cablecito, cable en su casa, para la gloria de Cristo, sin pagar. Pero queremos que no sucedan cosas malas en el país. ¿Cuántos no nos dejamos mover por el soborno? Es difícil que un cristiano íntegro pueda ajustarse a una sociedad corrupta, pero ¿acaso pretendemos agradar más al mundo que a Dios? Queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a obedecer su palabra. Tú quieres que Dios esté contigo, que cuida a tu familia, que cuida a tus hijos, que no te enfermes. Si te enfermas y te pasa la comida y te falta la comida, te quejas contra Dios, pero no estás dispuesto a entender la palabra para obedecerlo. Ninguno de nosotros tenemos ningún derecho de venir a Dios a pedirle que nos dé abundancia de bienes cuando al mismo tiempo nos importa un comino lo que Él nos dice en la Biblia. Si quisiéramos de verdad que las cosas mejoren, tenemos que acoplarnos a la palabra de Dios. Y no cometamos el error de tantos cristianos insensatos que lo que hacen es no ajustar sus vidas a la Biblia, sino ajustar la Biblia a sus vidas. Hacen todo lo contrario. Y aquí Dios está manifestando claramente al profeta que todo aquello que se hace y que está en contra de los principios claramente establecidos en sus palabras, eso será juzgado. Ahora, lo primero entonces es orar. Lo segundo es prestar atención a la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. Estar atentos a su palabra, no solo para llenarnos de conocimiento. Si alguien puede recitar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el diablo y él está perdido. Cuando hablo de conocimiento no significa que la memorices. Tampoco significa que seas un gran teólogo, porque no tiene sentido que seas un gran teólogo si la palabra de Dios no transforma tu vida. ¿Me oyes? Aquí lo importante es que la palabra de Dios no solo esté en tu mente y que la domines con el intelecto, sino que la palabra de Dios, esa verdad divina, sea la dueña de tu corazón, sea tu dueña, que tú seas esclavo de la verdad de Dios. Que la verdad de Dios se vea en tu conducta, que sea una realidad. Y el primer lugar donde tenemos que empezar
es en nuestra casa. Allá es quienes somos nosotros. A veces somos muy amables afuera, pero somos muy hostiles con nuestros familiares en el hogar. Prestar atención a la palabra de Dios es que nos cambie desde adentro. Es dejar de vivir de apariencias y empezar a manifestar la realidad de nuestro corazón. ¿Me oye? No se trata de llegar a la iglesia y aparentar ser santo y luego llegar a nuestra casa y quitarnos la careta, el disfraz que nos pusimos, el disfraz de cristiano, y ahora me quedo con el verdadero. No que me voy a poner otro disfraz, porque no, ese es el verdadero, el de mundano. Pablo dice que hay que quitarse las ropas del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Los términos que usa de quitarse la vestimenta del viejo hombre y ponérsela del nuevo, él utiliza en un pasado perfecto, en un pretérito perfecto, queriendo decir que es algo que en el cristiano ya debió haber ocurrido. Escuche, no es que es algo que usted como cristiano debe hacer, es algo que porque usted es cristiano ya hizo. Usted dejó el pecado y usted vive conforme a la palabra de Dios. No estoy diciendo que usted sea perfecto, pero estoy diciendo que usted pelea la buena batalla de la fe cada segundo de su vida para ser perfecto, porque la palabra de Dios tiene ese propósito en nosotros. En tercer lugar, debemos proclamar la palabra de Dios. Los versículos 2 y 3 hablan de eso, del capítulo 2 de Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué tenía que hacer Habacuc? La palabra que él recibía de Dios ahora tenía que darla a conocer. Mientras muchas personas hoy día están dando mensajes que son deprimentes, la iglesia, el cristiano, tiene un mensaje que es esperanzador. Dios está haciendo su obra perfecta. El plan de Dios es bueno y es para bendición a toda nación. Prestemos atención al consejo de Dios. Ningún otro consejo es más valioso. Nosotros somos los responsables en esta sociedad de dar a conocer el consejo divino. No lo va a hacer el presidente de la nación y no lo va a hacer ningún miembro de la mesa de la unidad. Ningún partido político del color que sea su bandera va a dar a conocer el mensaje de la verdad de Dios. Esta es tarea tuya y mía, hermano mío. Somos nosotros los que tenemos que dar a conocer este mensaje. Necesitamos hombres y mujeres que la verdad de Dios se haya adueñado de sus corazones y que con pasión puedan dar a conocer esta verdad. Desde sus hogares a la calle a donde viven, a los vecinos, en el trabajo, en la universidad donde estudian, en todas partes. Es el mensaje de la palabra de Dios, es un mensaje que trae vida, es un mensaje perfecto, no tiene error en él. Es un mensaje que llama al arrepentimiento, que enseña que Dios tiene un plan y que su plan es perfecto. El versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Dios está interesado en que su palabra sea entendida. Él está interesado en que tú conozcas su palabra con claridad para que puedas enseñarla sin error a toda persona. Esa fue la verdad para Habacuc en ese tiempo, una crisis nacional. Había hambre, había corrupción en los más altos niveles. Y mire lo que Dios le está diciendo al profeta. Su palabra es importante y hay quienes van a oírla y hay quienes van a tener fe en esa palabra. Y esa palabra traerá esperanza, esa palabra traerá vida. Corremos presurosos detrás de tantas cosas, pero no lo hacemos detrás de la palabra de Dios. Somos capaces de ir a cualquier lugar del mundo para conseguir dinero y traer a nuestro hogar, pero no somos capaces de apartar un tiempo a la semana para ir a un lugar donde nos enseñen la Biblia y darle crecimiento espiritual a nuestra familia. Queremos más el crecimiento económico porque nos gusta alardear de eso.
¿Se acuerda que ya se lo dije? Nos gusta que nos vean tremenda casa, tremendo carro, las mejores cosas en el hogar. Y no importa si la vida espiritual está hecha a pedazos. No importa. Yo vivo mejor que muchas familias, dicen algunos. Pero él y su esposa se agarran por las greñas, no se respetan, se golpean delante de los hijos y maltratan a los hijos y no hay amor en casa. Pero no importa, porque hay buenos muebles, hay nevera de 4 puertas, hay un televisor de 80 pulgadas, el cuarto mide 10 metros por 15 metros, tienen el mejor aire acondicionado, integral toda la casa, tienen el mejor automóvil. Somos la familia ideal, pero viven matándose dentro de las paredes de ese hogar. ¿Eso es un hogar bendecido por Dios? Queremos que Dios nos dé todo, ¿verdad? Pero no lo honramos en ninguna área de nuestra vida. Yo creo que Dios no puede ser más claro en lo que le está diciendo a Habacuc. Lleva mi palabra a la nación para que ellos escuchen. Los que tengan fe, ellos van a vivir. Los que crean el mensaje divino, ellos van a vivir. Ahora Habacuc, su perspectiva está cambiando. Ya no sé, ahora en el capítulo 3 algo hermoso ocurre. Habacuc se da cuenta que Dios es perfecto, que Dios está actuando y que está haciendo algo para la nación. Pero Habacuc ya no está mirando las circunstancias desde la perspectiva humana. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo agarró desde el hoyo que estaba metido en la desesperación y lo levantó, lo puso más en alto para que empezara a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y se diera cuenta que todo lo que está pasando es por consecuencia del pecado, de la inmoralidad, de la falta del temor a Dios. La gente no tiene temor de Dios. Una sociedad no puede funcionar así, donde cada quien se crea sus propias leyes, donde ignoramos la palabra de Dios. No pretendamos como cristianos que aquí en esta vida todo funcione de manera perfecta. Eso no va a ser así nunca. Y Dios nunca nos prometió eso tampoco en esta vida. Al contrario, Él prometió problemas y aflicción. Pero nos dijo que no temiéramos, porque Él ha vencido al mundo. Él dijo, van a tener aflicción, van a enfrentar circunstancias difíciles, van a sufrir. Pero yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Entonces, lo que debemos hacer es poner nuestra mirada en Dios. Cuando Habacuc entendió esta enorme realidad, su queja se convirtió en alabanza. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y la aplicamos correctamente a nuestras vidas, entendemos que Dios tiene un propósito y lo ha estado cumpliendo todo el tiempo. El capítulo 3 nos enseña que en tiempos de crisis lo que debemos hacer es adorar a Dios por lo que Él es. Muchos lo adoran por lo que Él da. Si Él me da todo lo que yo quiero, Dios es bueno. Bendito sea Dios. Y estamos gozosos. Pero cuando ya no tengo todo lo que deseo, entonces ahora reina la depresión y la desesperación y ya Dios no es tan bueno. En el capítulo 3 vemos algo hermoso. Habacuc adora porque él confía en la palabra de Dios. Cuando confiamos realmente en la verdad que Dios nos ha dado, eso produce gozo en el corazón. Es lo primero que debemos ver. El versículo 2 del capítulo 3 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. La palabra de Dios produjo confianza en el corazón del profeta. La palabra de Dios debe producir seguridad, confianza, gozo en la vida de nosotros. Yo no tengo que esperar que venga Donald Trump y entonces diga algo en contra del gobierno de Venezuela para ahora sí estar feliz. No, mi mirada no está puesta en Donald Trump. Mi mirada está puesta en el Señor. En Él está puesta mi mirada y su palabra. Fíjese, la confianza en el Señor hizo que el profeta adorara por los hechos del pasado. Dios en el pasado había hecho grandes cosas. En los versículos 3 al 15, que usted puede leer después en su casa, el
el profeta recuerda las grandes obras de Dios y cómo protegió al pueblo a lo largo de toda la historia. En primer lugar, nombra el Éxodo, cuando fue liberado del yugo allá en Egipto, cuando Dios abrió el Mar Rojo, las jornadas en el desierto, todas esas son mencionadas por Habacuc, recordando que Dios ha obrado, que Dios ha hecho grandes cosas. En segundo lugar, el día largo de Josué, cuando, según nos enseña la Biblia, el sol se detuvo y la batalla se alargó y ellos pudieron ganar. Dios paralizó el día para que su pueblo ganara. ¿Me oye? Creo que deberíamos pensar eso cuando no hay harina en la casa para hacer una arepa. ¿Cómo vamos a dudar de Dios que estuvo dispuesto a paralizar un día? ¿No puede Él darnos un plato de comida? ¿Por qué entonces dudar? ¿Por qué no obedecer? ¿Por qué no sujetarnos a Él? Y así muchas victorias son nombradas. Amados hermanos, la fidelidad de Dios en el pasado debe llenarnos a nosotros de confianza, de que Él obrará justamente en el presente y lo hará también en el futuro. Dios está haciendo grandes cosas para levantar a su pueblo. Ahora, cuando el profeta ve esto, cuando entiende la providencia de Dios, cuando entiende su justicia, cuando ve que Dios está obrando, cuando recibe la palabra y entonces su perspectiva cambia y comienza a ver todo desde la perspectiva de Dios, mirando solo a Dios como su fundamento, es cuando él dice en el versículo 17 del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿La crisis había mejorado en Judá? No, aún seguía el problema. Pero ahora quien cambió fue el profeta. A pesar de que la crisis continuaba, él comenzó a adorar a Dios. Aunque las cosas no cambien, él dijo, aunque la crisis económica continúe, aunque haya colas en los supermercados para comprar solo un paquete de harina, yo me voy a alegrar en mi Señor. Él es mi fuerza, Él es mi salvación. Tenemos, iglesia, que aprender a adorar a Dios por lo que Él es, no por las cosas que Él da, porque entonces lo hacemos por conveniencia y eso es hipocresía. Con todo yo me alegraré en Jehová, dice el profeta. En el versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc adora al Señor por su carácter, por lo que Él es. Finalmente, hermanos, la fe en el Todopoderoso es lo único que necesitamos para avanzar con fuerza. ¿Me oye? Para poder soportar esta crisis. No pongamos la mirada en las circunstancias, porque nos vamos a abatir, nos vamos a desesperar, vamos a perder la calma y así no puede vivirse. Entendamos que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, que Él no nos deja. Ese Dios es fiel, ese Dios nos ama, ese Dios es amoroso, ese Dios es proveedor, ese Dios nos sostendrá, ese Dios tiene un plan y lo está cumpliendo y su plan es bueno para su pueblo. Amén. Póngase de pie, por favor. Oremos a Dios y demos gracias a Él por lo que Él está haciendo en esta nación. Porque Él está obrando. Porque no estamos solos. Y amados, esforcémonos y seamos valientes, pero en poner por obra la palabra de Dios. No en afanarnos aún más y en olvidarnos más de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Tienes el control total de todas las cosas y siempre tú, Señor, nos ayudas usando todas las circunstancias para bendecir a tus hijos. Te damos gracias.
Tú eres nuestro fundamento, eres nuestra roca firme, Señor. Tu palabra es el mejor consejo. Te alabamos y te adoramos por tu carácter, por tu amor, por tu provisión, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu santidad, por la forma en la que siempre estás obrando. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.